Cuando pensamos que conocemos el mundo, solemos confiar en lo que aprendimos en el colegio, en lo que vemos en los mapas y en lo que damos por hecho. Pero la geografía está llena de errores comunes que casi todos cometemos sin darnos cuenta. Algunos vienen de mapas mal hechos, otros de confusiones históricas, y otros de suposiciones que repetimos toda la vida sin cuestionarlas. Hoy vamos a romper esas ideas y a descubrir cuáles son los errores de geografía más frecuentes, y por qué los cometemos. Uno de los errores más comunes es confundir países con continentes. Mucha gente piensa que África es un país, cuando en realidad es un continente gigantesco con 54 países completamente diferentes entre sí. Lo mismo ocurre con Asia. Muchos dicen, el país asiático, como si fuera uno solo, cuando Asia es el continente más grande del planeta y está formado por casi 50 países. Lo sorprendente es que este error no lo cometen solo niños, incluso adultos, influencers y presentadores de TV caen en él constantemente. Otro error que todos hemos dicho alguna vez es creer que Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña son lo mismo. Pero no lo son. Inglaterra es solo un país dentro del Reino Unido. Gran Bretaña es la isla que incluye Inglaterra, Escocia y Gales. Y el Reino Unido incluye todo eso más Irlanda del Norte. Sin embargo, en conversaciones informales terminamos usando todas estas palabras como si fueran sinónimos, cuando representan territorios distintos con gobiernos diferentes, banderas distintas e incluso culturas distintas. También es muy común pensar que la capital de Australia es Sydney o Melbourne. Lo escuchamos tantas veces que nos lo creemos. Pero la capital real es Canberra, una ciudad creada justamente para evitar rivalidades entre Sydney y Melbourne. Es una de esas curiosidades geográficas que rompen completamente lo que tenemos en la cabeza. Otro error universal es creer que el Everest es la montaña más alta del mundo. Sí, es la cima más alta sobre el nivel del mar, pero si hablamos de altura real, la montaña más alta es el Mauna Kea, en Hawái, que desde su base submarina supera al Everest por casi 1300 metros. Incluso ahí, la idea que tenemos grabada depende del criterio que usamos, pero casi nadie lo piensa dos veces. El tamaño de los países también causa muchos errores. Mucha gente cree que Rusia es más grande que África, porque en los mapas Mercator Rusia aparece gigantesca y África parece moderada. Pero en la realidad África es casi el doble de grande que Rusia. Lo mismo ocurre con América del Sur, mucha gente cree que es más pequeña que Europa cuando en realidad es casi el doble de grande. Esto pasa porque los mapas que usamos distorsionan los continentes, y esa imagen distorsionada se queda en nuestra memoria para siempre. Otro error común es pensar que el Ecuador es el lugar más caliente del planeta. Es lógico pensarlo, el Ecuador recibe más luz solar directa. Pero el lugar más caluroso del planeta no está en el Ecuador, sino en zonas desérticas como el Valle de la Muerte en Estados Unidos, o el desierto de Lut en Irán. La razón es que en el Ecuador suele haber selvas tropicales con nubes y humedad que regulan la temperatura, mientras que los desiertos son extremadamente secos y el calor se acumula. Otro error gigantesco es creer que todos los países del mundo tienen estaciones como verano, invierno, otoño y primavera. Esto es cierto en zonas templadas, como Europa o Estados Unidos, pero en muchas partes del planeta solo existen dos estaciones, estación seca y estación lluviosa. En países ecuatoriales, la temperatura apenas cambia a lo largo del año, por lo que las estaciones que conocemos en Europa no tienen ningún sentido allí. Sin embargo, tendemos a imaginar que el clima cambia igual en todo el mundo, cuando la realidad es mucho más variada. Hay otro error curioso, creer que China es el país más poblado del mundo. Lo fue durante mucho tiempo, y es una creencia que se repitió durante décadas. Pero desde 2023 India es oficialmente el país con más población del planeta. Mucha gente sigue sin saberlo porque la idea de China es el país más poblado quedó demasiado grabada culturalmente. También es común pensar que América fue descubierta por Cristóbal Colón,
cuando lo cierto es que ya estaba habitada por millones de personas y que incluso exploradores vikingos llegaron a América siglos antes. La palabra descubrimiento refleja más la visión europea que la realidad geográfica e histórica. Y aún así, la mayoría seguimos diciendo que Colón descubrió América. Otro error es creer que el Polo Norte es una masa de tierra. Mucha gente imagina un continente helado, pero el Polo Norte no es un continente, es simplemente hielo flotante sobre el océano Ártico. A diferencia del Polo Sur, que sí está sobre un continente sólido, la Antártida. El Ártico es mar congelado, la Antártida es tierra cubierta de hielo. Pero en nuestra cabeza, ambos polos suelen parecer iguales. La orientación también genera errores comunes. Por ejemplo, creer que Sudamérica está justo debajo de Norteamérica. En realidad, Sudamérica está desplazada hacia el este, tanto que ciudades como Caracas están más al este que ciudades como Miami. Brasil está más cerca de África de lo que la mayoría imagina. Incluso España está más al sur que Nueva York, aunque mucha gente piensa que están a la misma altura. Otro error famoso es creer que el Nilo es el único río que fluye hacia el norte. Mucha gente lo dice como si fuera un caso único, pero es falso. Muchos ríos en el mundo fluyen hacia el norte, el Obi, el Lena, el Mackenzie, el San Lorenzo y muchos otros. El Nilo destacó simplemente porque es muy largo y atraviesa regiones históricas importantes, pero no es un fenómeno raro que un río fluya hacia el norte. También solemos creer que el Sáhara es el desierto más grande del mundo, cuando en realidad el desierto más grande del planeta es la Antártida. Sí, un desierto helado. Y después, el Ártico. El Sáhara es el tercer desierto más grande, y el mayor desierto cálido, pero no el más grande en general. Aún así, cuando pensamos en un desierto, pensamos automáticamente en arena y calor, aunque la definición real de desierto solo requiere que sea extremadamente seco. Muchos creen también que el clima más frío del planeta está en el Polo Norte. Pero las temperaturas más bajas registradas en la historia se han dado en la Antártida, que puede llegar a más de 80 grados C. El Ártico es frío, sí, pero la Antártida lo supera por muchísimo. Otro error frecuente es creer que todos los países del mundo usan la misma zona horaria de manera lógica según su posición. Pero hay países que, por decisiones políticas o económicas, usan zonas horarias completamente ilógicas. China, por ejemplo, tiene una sola zona horaria para todo el país, a pesar de que geográficamente debería tener 5. Esto crea situaciones absurdas como ciudades donde amanece a las 10 de la mañana. España también está desplazada una hora, ya que debería estar en la misma zona que Portugal o Reino Unido, pero tiene la hora de Europa Central. Y podríamos seguir. Creer que África es pobre cuando en realidad es extremadamente rica en recursos naturales, pensar que todos los países tienen costa cuando hay muchos sin salida al mar, creer que el punto más alto de España está en la península cuando en realidad está en Tenerife, y una lista enorme de conceptos que damos por hechos sin comprobarlos. La geografía está llena de errores porque llevamos toda la vida repitiendo ideas sin analizarlas. Algunas vienen de mapas distorsionados, otras de la historia, otras de confusiones lingüísticas, y otras simplemente de costumbre. Pero lo interesante es que cuando empezamos a cuestionarlas, descubrimos un mundo mucho más fascinante y sorprendente del que recordábamos en las clases del colegio. Cuanto más aprendemos sobre geografía real, más nos damos cuenta de que el mundo no es como lo imaginábamos. Es más complejo, más curioso y mucho más increíble. Y lo mejor es que, cuanto más vas corrigiendo estos errores, más empieza a tener sentido todo: los mapas, los climas, las culturas, las distancias y hasta cómo se organiza el planeta. El mundo es enorme, diverso y lleno de detalles sorprendentes. Y precisamente por eso cometemos tantos errores, porque es demasiado grande como para aprenderlo todo de golpe. Pero cada vez que corregimos uno, entendemos un poco mejor cómo es realmente el lugar en el que vivimos.